El tejido conectivo especial cartílago, junto con el tejido óseo, junto con la sangre y el tejido adiposo, son, como su nombre lo indica, tejidos conectivos especiales, ya que las características de sus células y las características de la matriz extracelular le otorgan las propiedades propias de cada uno de los tejidos. En el capítulo anterior habíamos visto que en cuanto a los tejidos conectivos generales, es muy importante reconocer las células del tejido, ya sea las células fijas del tejido como las células transitorias del tejido, y los componentes de matriz extracelular, que son, acuérdense, sustancia fundamental amorfa y fibras. Y en la sustancia fundamental amorfas teníamos todo el material que son las glucoproteínas, los glucosaminoglucanos, proteínas no fibrosas, y en el componente fibras tenemos a las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares, que eran un tipo de colágeno especial. En el caso del cartílago, la diferencia fundamental va a estar en las características que tienen tanto las células como la sustancia fundamental amorfa, y es en esta estructura, en esta región, que es la sustancia fundamental amorfa, donde radica la particularidad de este tejido, que es más rígido, más sólido, por así llamarlo, que el tejido conectivo denso que forma los tendones, por ejemplo. Pero no es tan denso ni tan rígido como el hueso, ya que el hueso tiene unas características de poseer minerales o acumular minerales en su matriz extracelular. Pero algo hay en el tejido óseo que hace que se acumulen minerales, no así en el cartílago, pero lo vamos a ver en el capítulo de tejido óseo. El tejido cartilaginoso es un tejido que está ampliamente distribuido, está constituido por elementos celulares que están distribuidos en forma muy dispersa y en forma desordenada con la matriz extracelular que las células secretan. Es una matriz que es sólida, es dura y que tiene una cierta capacidad de poder resistir la compresión. Bien, entonces este tejido actúa como una especie de mecanismo de amortiguador, ¿sí?, de resistencia a la compresión, por encontrarse en regiones como por ejemplo en las carillas superficiales articulares de los huesos en la vida adulta. Sin embargo, vamos a conocer que a partir de tejido cartilaginoso se forma el esqueleto, se forma el tejido óseo. Bien, el tejido cartilaginoso lo vamos a encontrar en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en un estado embrionario, en un estado fetal, vamos a encontrar formando parte de la mayoría del esqueleto, y nos vamos a referir al cartílago principalmente de tipo hialino. Pero en la vida adulta, ese cartílago hialino se restringe a partes como por ejemplo las que ustedes ven en este dibujo de color celeste o de color verde, que son las carillas articulares que queda el cartílago hialino en estas superficies óseas. Otro tipo de cartílago lo vamos a encontrar aquí en rojo, formando los discos intervertebrales y formando parte de los meniscos. Este cartílago se llama cartílago fibroso. Y un cartílago de tipo elástico lo encontramos en algunas partes, como por ejemplo la epiglotis, y formando parte del pabellón auricular. Entonces el tejido cartilaginoso va a ser un tejido conectivo que va a brindar soporte, sostén, como todos los conectivos, pero además resistencia. Resistencia principalmente a la compresión, y también va a permitir formar estructuras, como por ejemplo lo vemos en el árbol respiratorio. En este modelo, donde vemos el pulmón, ¿verdad?, tenemos el conducto aéreo principal, que es de la laringe, bajando por la tráquea, y su bifurcación, que son los bronquios y después bronquiolos. Sin embargo, los bronquiolos no tienen cartílago hialino, solo el árbol bronquial. Bien, entonces en el tracto respiratorio forma este esqueleto que va a permitir que los conductos que llevan aire hacia las profundidades del pulmón se mantengan abiertos por este tejido tan rígido que es el cartílago, que permite que estos tubos no se colapsen o no se cierren. Bien, en comparación, por ejemplo, al esófago, que es un tubo también, es un órgano tubular, pero es compresible, producto de que no presenta cartílago y tiene una pared muscular bastante potente que mantiene este conducto cerrado constantemente. Entonces, ¿dónde encontramos cartílago? Vamos a encontrar, dependiendo del tipo de cartílago, si hablamos de cartílago hialino, cartílago elástico o cartílago fibroso, en las diferentes partes del organismo. Dentro de los componentes histológicos del tejido cartilaginoso tenemos las células propias del cartílago, ¿verdad?,
que son las células llamadas condroblastos, que cuando están en actividad metabólica, secretando abundante matriz, se denominan así, condroblastos, porque son aquellos que secretan matriz. Como la matriz está secretada hacia afuera de las células y esta matriz se va poniendo cada vez más rígida, producto de la naturaleza que tiene esta matriz, que está formada por principalmente condroitinsulfato, colágeno tipo 2, que le aporta esa resistencia, es una fibra de colágeno muy delgada, ¿sí? Grandes cantidades de ácido hialurónico y proteoglicanos, que están formados por estos conjuntos de glucosaminoglucanos, como el condroitinsulfato. Esa matriz tiene la capacidad de poder retener agua, pero no tanta como por ejemplo ocurriría en la dermis, que es un tejido conectivo denso, sino que los componentes de esta matriz, como la fibra de colágeno y el exceso de condroitinsulfato, hacen que esta matriz sea más sólida, más dura. Bien, pero recuerden, no tan dura como la del hueso. La rigidez y la dureza del hueso radica en que hay algunos componentes en esta matriz que van a hacer que se puedan fijar minerales, cosa que en el cartílago normalmente no ocurre. A medida que la célula condroblasto va produciendo su matriz, va quedando encerrada en su matriz y la actividad metabólica disminuye. Cuando esto ocurre, pasa a denominarse una célula llamada condrocito, que queda rodeada de la matriz y encerrada en una laguna. Una laguna que es un espacio que contiene un líquido extracelular muy bajo en proteínas y abundante en agua, donde la célula va a quedar inmersa. La matriz en este caso ya va a estar completamente desarrollada y se denomina matriz territorial. ¿De dónde deriva el condroblasto? Como es una célula especializada, diferenciada en este caso del cartílago, este deriva de células que existen en una capa externa llamada pericondrio, que en realidad son fibroblastos del pericondrio, pero que estos a su vez derivaron de células mesenquimáticas en la formación del tejido cartilaginoso en la vida embrionaria y fetal. Este pericondrio corresponde a una capa de tejido conectivo que aportará células, ¿verdad?, escalonadamente, desde mesenquimáticas, fibroblastos, fibrocitos, hasta condroblastos, va a aportar células a esta masa cartilaginosa que se está formando. Entonces, de esta forma crece el cartílago desde el pericondrio hacia el interior, por diferenciación de células. Este crecimiento se denomina aposicional. Las células del cartílago tienen actividad mitótica, ya sea las que están en el pericondrio, que se dividen, las mesenquimáticas, los fibroblastos y los fibrocitos, y las células condroblastos también se pueden dividir por mitosis. Al transformarse el condroblasto en un condrocito, también adquiere capacidad de poder dividirse o capacidad mitótica, formando parejas o grupos de células pares que se conocen con el nombre de grupos isógenos, cosa que no ocurre en el tejido óseo, donde el osteocito no tiene capacidad mitótica. Cuando crecen de esta manera, formando estas mitosis o grupos isógenos, tenemos un segundo patrón de crecimiento que ahora es desde dentro de la matriz hacia afuera, en forma radial, para hacer crecer la matriz en masa celular y en tamaño. Eso se va a denominar crecimiento de tipo intersticial. Los condrocitos derivan a partir de los condroblastos y van a mantener la matriz cartilaginosa que se produjo cuando ellos eran condroblastos, cuando ellos estaban en una edad de condroblasto. Las características del condrocito y del condroblasto son muy similares, salvo que en su estado inmaduro llamado condroblasto, el núcleo, como es metabólicamente muy activo, es más pálido y en la vida adulta es más oscuro. Bien. Poseen una laguna que los rodea y están rodeados de una matriz mucho más rígida que se denomina matriz territorial o matriz también pericelular. Y la matriz que queda por afuera se llama matriz interterritorial, que sería esta matriz. La matriz que queda inmediatamente por fuera de la laguna es la matriz territorial y la que está entre medio de dos o más condrocitos se denomina matriz interterritorial.
¿Por qué esta diferencia? Porque la interterritorial tiene una mayor cantidad de colágeno tipo 2. El condrocito, o su estado también inmaduro llamado condroblasto, van a secretar, obviamente, componentes de su matriz extracelular. Y dentro de los componentes que secretan están distintos tipos de glucosaminoglucanos que van a formar proteoglucanos y agregados de proteoglucanos cuando se enlazan a una molécula de ácido hialurónico y van a formar esta gran red, ¿verdad? Donde van a estar mezcladas las fibras de colágeno tipo 2, que es el colágeno exclusivo de los cartílagos, de cualquier tipo de cartílago. ¿Qué otra fibra podría haber? Podría haber fibras elásticas en mayor cantidad, siendo ese un cartílago de tipo elástico, y podrían haber fibras de colágeno tipo 1, similares a las que encontramos en el tendón, pero ese correspondería ahora a un cartílago de tipo fibroso. Entonces las características que tenga la matriz extracelular van a determinar qué tipo de cartílago se va a formar. Entonces, en su estado de desarrollo evolutivo celular, primero partimos de las células mesenquimales, células mesenquimáticas o células embrionarias indiferenciadas. Cuando estas células mesenquimáticas embrionarias indiferenciadas empiezan a secretar componentes de matriz o su ADN se diferencia a células secretoras de matriz cartilaginosa, por ejemplo, productoras de colágeno 2, se pasan a denominar células condrogénicas. Por eso se dice que las condrogénicas derivan de las células mesenquimáticas. Aquí ya no hay vuelta atrás. Al ser una célula condrogénica o al diferenciarse una mesenquimática en condrogénica, ya no hay vuelta atrás en la evolución de la célula y ya no puede haber otro tipo de conectivo que no sea cartílago. Ahora va a depender qué tipo de cartílago. Entonces acá tenemos tres líneas. Condrogénicas van a dar origen a condroblastos que sean del cartílago hialino, elástico, fibroso, pero el condroblasto, dependiendo la matriz que secrete, va a definir si ese cartílago va a pertenecer a cartílago hialino, cartílago fibroso o cartílago elástico. Como ya dijimos, el condroblasto es la célula más activa dentro de la secreción de matriz cartilaginosa, ¿sí? Y cuando disminuye su metabolismo y queda encerrado en esta laguna, se denomina condrocito, que es la célula madura, diferenciada. Todos los estadios celulares hasta este punto pueden desarrollar mitosis y pueden hacer crecer la matriz de cierta manera. La formación de grupos isógenos es ese tipo de mitosis que realizan los condrocitos que hace que la matriz crezca en número o en masa celular. Aquí vemos un condrocito en microfotografía electrónica de transmisión, donde se ve el gran desarrollo que tiene del retículo endoplasmático rugoso, del Golgi, la gran cantidad de mitocondrias que posee y el núcleo. Y lo que vemos por fuera es cómo se aprecia la matriz extracelular y este componente que parecen hilos, componente fibrilar muy fino, corresponden a los empaquetamientos de fibras de colágeno tipo 2 que se entremezclan con todos los agregados de proteoglucanos, donde los GAGs más comunes y los más abundantes son el condroitin sulfato y el dermatan sulfato. Recuerden que las moléculas sulfatadas dentro de la sustancia fundamental amorfa son las que van a atraer agua al tejido y va a depender de la cantidad de dermatán y de condroitin que tenga el cartílago, es si va a tener más o menos agua su matriz. Por lo tanto va a ser que este amortiguador sea más blando o más duro o más rígido, o soporte más o soporte menos la compresión. Por eso, por ejemplo, en los discos intervertebrales no hay cartílago hialino, hay cartílago fibroso, porque el cartílago fibroso retiene más agua que el cartílago hialino. Sin embargo, en las carillas articulares de los huesos sí se retiene agua, pero se favorece a la absorción de los impactos y a que se distribuyan las fuerzas de compresión en las carillas articulares. Aquí vemos en esta microfotografía electrónica de barrido cómo este condrocito, que acá lo estamos viendo en electrónico, este condrocito está inmerso dentro de su laguna, ¿verdad? Que la vemos acá. Aquí se eliminó esta célula, ¿verdad? Es como sacar y que queda el molde de donde estaba la célula, entonces esta sería
la laguna o espacio que ocupa la célula, que es muy muy mínimo y solo se ve con microscopía electrónica de transmisión o microscopía electrónica de barrido en este caso. Y todo lo que ustedes ven por acá afuera corresponde a la matriz extracelular, que serían estas mezclas de agregados de proteoglicanos y de ácido hialurónico. Dentro de la clasificación histológica existen los tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago, cada uno con sus diferentes características principales, sus principales características celulares y, por ejemplo, sus funciones y localizaciones. Por ejemplo, el cartílago hialino es un cartílago que es una masa homogénea con abundante colágeno de tipo 2 y agreganos. Sus células, al igual que los otros dos tipos de cartílagos, son los condrocitos y los condroblastos, donde se encuentran principalmente en las vías respiratorias altas, como por ejemplo tráquea, bronquios, laringe. También los encontramos en las carillas articulares de las epífisis de los huesos y formando el esqueleto fetal, porque acuérdense que el esqueleto, los huesos largos, la mayoría derivan de cartílago hialino, que después, con el proceso evolutivo de este tejido, se mineraliza y se transforma de cartílago a hueso, pero eso lo vamos a ver después. Aquí ustedes pueden revisar las características tanto del cartílago elástico como del fibrocartílago. El cartílago hialino, entonces, es un cartílago más abundante de todos, al igual que todos los cartílagos. En el interior de su matriz no poseen vasos sanguíneos ni nervios. Entonces los cartílagos se definen como avasculares y aneurales. ¿Dónde existe vascularización y dónde existe inervación? Es en una estructura que se encuentra periférica a esta masa, que se llama pericondrio, donde sí hay irrigación y donde sí hay inervación. Bien, los vasos sanguíneos que se encuentran en esta capa externa llamada pericondrio son los que van a aportar los nutrientes para todo el tejido y que van a difundir a toda la masa de cartílago. Pero en el interior, recuerden, no existen vasos sanguíneos, es avascular y tampoco existen fibras nerviosas entre medio, también es aneural. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, los cartílagos no duelen. Cuando se quiebra una estructura cartilaginosa o se fragmenta una estructura cartilaginosa, el dolor está focalizado en la región externa, que sería el pericondrio, pero no en la región interna. Es indolora porque no tiene sensibilidad, no tiene tejido nervioso entre medio. Tampoco sangra, lo que sangra es el pericondrio, no la matriz. El cartílago elástico tiene esas mismas características anteriores que les mencioné, pero con la diferencia en que el pericondrio es mucho más grueso que en el cartílago elástico, ¿sí? Y sus células son mucho más grandes que en el cartílago hialino. Las lagunas de los condrocitos son mucho más grandes y tiene una gran cantidad de fibras de tipo elástica en la matriz extracelular, que hace que esta matriz extracelular se adapte a las distintas presiones o a las distintas formas que puede tomar el cartílago de manera transitoria, por lo que se dice que este cartílago tiene una especie de memoria porque retoma a la forma luego de haber habido una fuerza o un estrés mecánico que haya desfigurado o deformado esta masa. Retorna a su misma forma o tamaño original. El fibrocartílago también posee las características de ser avascular y ser aneural, pero aquí tenemos una gran diferencia. Este fibrocartílago posee gran cantidad de condrocitos y una pequeña cantidad de condroblastos, pero que se distribuyen de manera distinta en los otros dos tipos de cartílago, tanto en el cartílago elástico como en el cartílago, hialino el anterior, como en el cartílago elástico, que es este. Los condrocitos se distribuyen de manera aleatoria en la matriz, de manera aleatoria, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Pero en el cartílago fibroso los condrocitos se encuentran alineados y paralelos entre las fibras de colágeno 1 que forman su matriz extracelular. Esa es una diferencia muy importante de cómo crece este cartílago. Van a crecer condrocitos de manera alineada y no de manera desordenada como los otros dos tipos de cartílago.
Este crecimiento por mitosis de grupos, formando estos grupos isógenos de manera desordenada, se denominan crecimientos radiales o crecimientos coronales del cartílago desde adentro, ¿verdad? Porque dijimos que esto se llama crecimiento intersticial. Entonces, intersticialmente crecen por mitosis, pero esas mitosis son desordenadas. Lo mismo ocurre en el cartílago elástico. Intersticialmente, ¿sí?, crece por estas mitosis de estos grupos isógenos, también de manera desordenada. En cambio, en el cartílago fibroso, estas mitosis o crecimiento intersticial es en línea. Las células crecen una al lado de la otra, quedando ordenadas dentro del tejido. Es una característica muy importante para poder diferenciarlo de los dos tipos de tejidos. Otra diferencia, los tres tipos de cartílago, está en su origen. Tanto el cartílago hialino como el cartílago elástico tienen un origen mesenquimático. Se forman a partir de tejido mesenquimático, sufriendo entonces transformación desde la célula mesenquimática hasta la célula condroblasto y condrocito, condrogénica, condroblasto y condrocito, mesenquimática, condrogénica, condroblasto y condrocito. Sin embargo, el cartílago de tipo fibroso deriva del tejido conectivo denso. Primero tiene que haber tejido conectivo denso, ese tejido que tiene gran cantidad de fibroblastos y fibrocitos y colágeno 1, y posteriormente, donde hay conectivo de tipo denso, los fibroblastos se diferencian en condroblastos y por un periodo muy corto empiezan a secretar su matriz extracelular, bien, con componentes cartilaginosos, por lo tanto, de esa manera se van a diferenciar en células cartilaginosas propias del fibrocartílago. El origen del cartílago, entonces, a partir de diferenciación de células mesenquimáticas, se agrupan formando los denominados centros de condrificación, donde las células mesenquimáticas se van a ordenar y van a secretar componentes de matriz propias del cartílago, como por ejemplo el colágeno tipo 2. De esta forma ya se van a llamar células condrogénicas. Y a partir de las condrogénicas se van a diferenciar los condroblastos y después los condrocitos. En la parte externa de este centro de condrificación se forma al mismo tiempo un tejido que va a rodear este centro llamado tejido pericondrio, que es el tejido que está acá afuera del centro de condrificación, que tiene una gran cantidad de células condroprogenitoras y células fibroblastos, que van a formar una estructura o una cubierta de este centro que va a aportar células para la masa principal de cartílago hialino. Tenemos entonces el pericondrio y la matriz cartilaginosa. Esto lo podemos observar tanto en el cartílago de tipo hialino como en el cartílago de tipo fibroso. El desarrollo por mitosis de las células del centro de condrificación más la diferenciación de los elementos del pericondrio hacia células de dichos centros determina el crecimiento del cartílago en dos tipos. Un crecimiento desde el pericondrio hacia la matriz por diferenciación celular, llamado crecimiento aposicional, y un crecimiento desde dentro de la matriz hacia afuera de manera expansiva, llamándose crecimiento intersticial, que corresponde a la formación de grupos isógenos. A diferencia, el tejido óseo no crece por mitosis. Las células del tejido óseo, recuerden que no realizaban mitosis, por lo tanto el tejido óseo no crece de manera intersticial, va a crecer solo de manera aposicional. En esta microfotografía, bastante buena, vamos a poder ver componentes tanto del pericondrio como componentes de la matriz cartilaginosa. Dentro de los componentes del pericondrio, que tenemos, si se fijan, una región muy conectiva que nos va a recordar al conectivo denso, es porque en estricto rigor esto es conectivo denso, donde tenemos fibrocitos, fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1 que están ordenadas. Es un conectivo denso ordenado, pero estos mismos fibroblastos son los que se van a diferenciar en células condrogénicas, que aquí no vemos muchas condrogénicas en esta región. Pero estas condrogénicas, diferenciadas a partir de fibroblastos, son las que van a empezar a secretar matriz. Cuando lo hacen, se transforman en condroblastos, como estos de aquí. Si se fijan, ya lo que los rodea no es igual a lo que está aquí, porque esto es matriz cartilaginosa. Estos son condroblastos
que están formando matriz cartilaginosa. Por eso esta matriz es distinta a la matriz que rodea a una célula condrogénica, ¿verdad? Estos fibroblastos pueden hacer mitosis, pueden formar pequeños grupos isógenos y a medida que lo van haciendo y a medida que van secretando su matriz se van diferenciando en condrocitos. Si se fijan en el condrocito, el núcleo es mucho más oscuro, más pequeño, más basófilo, más pequeño y también pueden multiplicarse formando estos grupos isógenos o estas mitosis de condrocitos. Entonces aquí ya tenemos una matriz madura, ¿verdad? Completamente formada de condrocitos en su mayoría, donde están los condrocitos inmersos en una laguna, rodeados por una matriz que está muy próxima a ellos, que se llama matriz territorial, y una matriz que queda entre medio de todas las células, que se llama matriz interterritorial, que lo que abunda en esta interterritorial es el colágeno de tipo 2, exclusivo de los cartílagos de tipo hialino. El pericondrio posee esta región que vimos acá, o esta región que vimos en este lugar, posee dos regiones. Si se fijan, hay una región más externa que nos va a recordar al conectivo denso, que vamos a denominar pericondrio fibroso, y una región más interna que está cercana a esta matriz, ¿verdad?, que se va a denominar pericondrio condrógeno. ¿Cuáles serán los componentes de ambas capas? ¿En la capa fibrosa o en la capa condrógena? En la capa fibrosa del pericondrio, que es la más externa, tenemos un conectivo denso irregular, o regular, va a depender del cartílago, pero generalmente es de tipo regular, que está formado por fibras de colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, no existe colágeno tipo 2, y van a haber fibrocitos y fibroblastos. Y en la capa condrogénica, que es la capa más interna, aunque ahora sí se ven, hay células alargadas, oscuras, que se denominan células condrogénicas, rodeadas también de la misma matriz extracelular que posee la capa fibrosa, pero con un componente adicional. Aquí existe colágeno 2, porque estas células condrogénicas ya están secretando colágeno tipo 2 para diferenciarse en condroblastos, que son los que ustedes ven acá. Cuando ya tenemos los condroblastos, dejamos hablar de pericondrio. Dejamos de hablar de pericondrio porque al transformarse en condroblastos estamos perteneciendo a la parte matriz cartilaginosa, no al pericondrio. Bien, en el pericondrio no hay condroblastos. Bien, esa va a ser como la forma de poder diferenciar la región pericondrio de la región matriz. Matriz de condroblastos en adelante y pericondrio de condrogénicas hacia atrás. Aquí vemos los mismos componentes de la capa fibrosa del pericondrio, de la capa condrogénica del pericondrio y la matriz, con condroblastos y condrocitos. Acá esta fotografía va a mostrar el pericondrio, que va desde el punto rojo de la imagen hacia arriba, ¿sí? Y tenemos, ¿verdad?, el tejido conectivo, y aquí se observa la presencia de vasos sanguíneos, que están principalmente en la capa externa del pericondrio, en la capa fibrosa. De estos vasos van a difundir todos los nutrientes para que se nutran todas las células de la masa cartilaginosa. Acá también, en el número 11, tenemos la capa fibrosa del pericondrio, vasos sanguíneos. En el número 10, la capa condrogénica con células condrogénicas. En el número 6 tenemos la matriz interterritorial. En el número 8 observamos la laguna. El número 1 es el núcleo de un condrocito. El número 14 es la matriz territorial, ¿verdad? Y volvemos a mencionar al número 1 como núcleo de condrocito. El cartílago hialino dijimos que era el más abundante de todos. En abundancia les sigue el cartílago fibroso, que recuérdense que estaban ordenados los condrocitos, y después, para terminar, el de menos abundancia es el cartílago elástico, que tiene grandes condrocitos y una gran cantidad de fibras elásticas en su matriz. El cartílago hialino forma el molde de la mayoría de los huesos largos, donde en un inicio todos son estructuras cartilaginosas, pero que luego
sufren vascularización en su matriz y al penetrar vasos sanguíneos a la matriz, cosa que normalmente no ocurre, pero en el desarrollo de un hueso sí va a ocurrir de manera normal, ¿verdad? Al penetrar vasos sanguíneos con esta matriz, las células toman contacto con componentes que circulan por el plasma. Esos componentes son factores de diferenciación, factores de crecimiento, hormonas, que van a hacer que estas células se modifiquen su actividad metabólica y empiecen a secretar otro componente distinto al del cartílago. Dentro de esos otros componentes están sustancias que atraen a los minerales. Por eso la matriz se torna mineralizada y ya no estamos hablando de un cartílago, sino que estamos hablando de una matriz ósea. Por eso el hueso deriva del cartílago. Lo que aquí estamos viendo es cartílago solamente, no hemos visto hueso todavía. Eso corresponde a otra clase. Volvemos a ver pericondrio, matriz, pericondrio, matriz. El cartílago entonces va a formar el molde para los huesos largos, donde en la región central hacia arriba se va a vascularizar y se va a ir transformando lentamente en tejido óseo. Ya vamos a ver de qué tejido óseo estamos hablando, pero tienen que saber ustedes que los huesos largos, como por ejemplo el fémur, el radio, derivan a partir de moldes de cartílago que se osificaron, se vascularizaron primero y se osificaron, se depositaron minerales y eso lo hizo desde el centro hasta los extremos, siendo la última parte, la parte de los extremos, la parte donde llega la vascularización y muchas veces estos extremos no se mineralizan, por lo tanto el extremo de los huesos largos aún posee una pequeña cubierta, una delgada cubierta de cartílago elástico, que es lo que se denomina cartílago de superficie articular. Aquí vemos cartílago de superficie articular, que sería esta región de cartílago. Y acá estamos viendo condrocitos, y acá si se fijan hay condrocitos que están muertos o están sufriendo un proceso de muerte natural que se llama apoptosis. ¿Por qué? Porque aquí está llegando oxígeno y componentes sanguíneos, por lo tanto estamos en la interfaz entre hueso y cartílago. También podemos observar el pericondrio, la masa cartilaginosa, los grupos isógenos, desordenados o de forma radial o coronal, crecimiento oposicional, crecimiento intersticial. Aquí, cartílago elástico, teñido especialmente para ver fibras elásticas. Las fibras que ustedes ven aquí muy oscuras, o las fibras que ustedes ven aquí de color café, son las fibras elásticas, hay que verlas con tinciones especiales para ver fibras elásticas. Y el cartílago fibroso lo observamos, por ejemplo, formando parte de los discos intervertebrales, dos estructuras o dos regiones distintas, que son el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Ambas regiones van a formar esta estructura que se va a denominar cartílago de tipo fibroso o disco intervertebral. Bien. Aquí vemos entonces cómo en los cuerpos de las vértebras se encuentran entre una vértebra y otra los discos intervertebrales para amortiguar los impactos que recibe un hueso con otro. En los meniscos también vamos a encontrar fibrocartílago para amortiguar los impactos que hay entre un hueso y otro. También encontramos esto. Y estos son ligamentos que son los que van a fijar las estructuras cartilaginosas al tejido óseo, a la superficie articular ósea. El ordenamiento propio de los condrocitos en hileras, en filas, o también denominado grupos isógenos de tipo axial o lineal, y las fibras de matriz extracelular que están también ordenadas con respecto a la distribución de los condrocitos. Otro esquema de cartílago de tipo fibroso con el alineamiento de los condrocitos de manera axial. Aquí hay otra imagen donde se ven los condrocitos, fíjense en sus lagunas muy pequeñas, que ahí se observan sus lagunas, cómo se ordenan en filas o en hileras y cómo cómo la matriz extracelular fibrosa se ordena entre medio de estas
de estos alineamientos celulares. ¿Sí? Recuerden que la mayor parte de esta fibra corresponde a fibra de colágeno tipo 1. Los elementos de la matriz cartilaginosa los podemos dividir, como todas las matrices, en elementos de sustancia fundamental amorfa y elementos fibrosos. Pero aquí acuérdense, vamos a denominar matriz cartilaginosa a la región donde existe cartílago maduro. Entonces vamos a tener las células y la matriz extracelular que secretan estas células. La matriz extracelular que queda inmediatamente por fuera de las células, llamada matriz territorial, tiene una gran cantidad de glucosaminoglucanos y proteoglucanos, y la que queda entre medio de las células, que sería esta, llamada matriz de tipo interterritorial, tiene una gran cantidad de colágeno de tipo 2. Aquí vemos un grupo isógeno con su laguna, el borde de la laguna y la matriz territorial por fuera, con gran cantidad de glucosaminoglucanos y colágeno tipo 2. Aquí vemos nuevamente la célula, su laguna. En forma más oscura se ve la matriz territorial, en color más oscuro, y en color más pálido se ve la matriz interterritorial. Las referencias bibliográficas de esta clase son los libros de histología, tanto el Abraham, en sus dos versiones, español e inglés, el Atlas de histología veterinaria. Esta versión en español se la subí al Educa, el Atlas también lo subí al Educa, y también tenemos dos libros más que ocupé para esta clase, que son para sacar algunos esquemas, que son un libro de patología, pero solamente para sacar la parte normal de cartílago, y el Netter, que es la esencias de histología, que también ocupé algunos esquemas para esta clase. Ok, espero que les haya quedado muy claro y la puedan revisar. Recuerden que revisen estas clases, tomen nota, y las cosas que les queden dudas las vamos a ver en las sesiones de retroalimentación. Muchas gracias.